Hace poco yo recibí una llamada de un amigo nigeriano, se llama Olu. Él me explicó que había visto el vídeo que hice sobre cómo yo aprendí español en 8 meses. Porque, bueno, no solamente porque vas a poder hablar con personas diferentes, vas a poder entender idiomas diferentes, que es fantástico, por cierto, pero... Así que quería mi ayuda. La cosa es que aunque él haya crecido escuchando Yoruba en casa, siempre habla con su familia en inglés, ya que vive en Inglaterra. ¿Qué pasa? Aunque él puede entender el Yoruba, no lo puede hablar. Y me explicó que es un tema bastante delicado para él, ya que su familia en Nigeria siempre se mofa de él, llamándole un nigeriano falso, sobre todo su abuelita. Pues él ha decidido que no aguanta más y que tiene que aprender cómo hablarlo cuanto antes. El problema es que no sabe qué hacer, y de hecho, igual tienes el mismo problema tú. Sea el Yoruba, el inglés, el francés, el español, el que quieras. La pregunta es, ¿qué debe hacer uno si puede entender un idioma pero no lo puede hablar? Pues hoy te explico lo que le he explicado a él. Para solucionar este problema hay 3 pasos sencillos. De hecho, son los mismos que utilizan los doctores. El primero es que tenemos que entender exactamente lo que quieres decir cuando dices que no lo puedes hablar. Es decir, tenemos que aclarar los síntomas, porque la manera de tratar una migraña no es la misma que la de un dolor de cabeza causado por un golpe, aunque podemos decir que los dos son dolores de cabeza. Te pregunto, cuando intentas hablar el idioma, ¿qué pasa? O sea, ¿qué es lo que te cuesta exactamente? En el caso de mi amigo, me dijo que muchas veces le vienen a la mente bastantes cosas que quiere decir, pero en el momento no puede recordar cómo decirlas en Yoruba. Le molesta porque si alguien le dice esas mismas cosas a él, entiende perfectamente. Solo que cuando habla él, las palabras no fluyen y encima nota que muchas veces tiene que pensar mucho antes de hablar y nunca es una conversación fluida. Estos son sus síntomas, pero que sepas, no son su problema, sino el efecto que está experimentando por el problema real. Y para saber esto, tenemos que pillar la causa, que es el segundo paso. Lo bueno en nuestro caso es que aunque haya muchos posibles síntomas, solo existen 2 posibles causas. Uno, que aún no entiendes el idioma tan bien como crees, o al menos tan bien a nivel subconsciente, como para poder hablarlo al nivel que quieras. O 2, que sí que entiendes el idioma bien a nivel subconsciente, pero ahora te toca practicar el habla mucho más para poder producir los sonidos cuando quieras. Teniendo en cuenta tus síntomas, podemos empezar a identificar la causa en tu caso específico. Es que cuanto más sabes lo que tienes que decir a la hora de hablar sin pensarlo, más probable que tu problema sea la segunda. Y por lo tanto, cuanto más tienes que pensar lo que tienes que decir a la hora de hablar, más probable que tu problema sea la primera. Me explico. En el caso de mi amigo, ¿qué pasa? Pues él intenta hablar y viene una idea o un concepto que quiere decir, pero él no sabe cómo expresar esa idea o concepto de forma instantánea. ¿Qué significa? Pues aunque él podría entender la idea si la hubiese dicho a alguien, él no ha adquirido esa palabra o frase o lo que sea a nivel subconsciente todavía. ¿Cómo es posible? Porque cuando escuchas, tienes el contexto de la frase y unos segundos más para pensar que actúan como pequeños ayudantes, pero desde luego no puedes utilizar el contexto de la frase cuando hablas tú, porque eres tú el que creas la frase entera. Por lo tanto, hace falta adquirir más conocimiento subconsciente para hablar, así que en el caso de mi amigo, la causa principal es la primera, es decir, la falta de conocimiento subconsciente. Pero a la vez hay personas que sí que tienen suficiente conocimiento subconsciente, o sea, saben exactamente lo que tienen que decir a la hora de hablar de forma instantánea, pero les cuesta decirlo. Igual se pone nervioso, tienen miedo de equivocarse, no puede producir los sonidos bien. De todas formas, el caso aquí es la falta de práctica, así que la causa principal es la segunda. Les toca practicar mucho más. Dicho esto, en la mayoría de los casos tendrás una mezcla de las dos, pero el punto es tendrás un enfoque. Es decir, de las dos causas habrá una que más te aplica a ti, y si la elegimos bien podemos mejorar más rápido para crear un plan que más afecta a la causa real en tu caso. Entonces, toma un segundo para pensar bien en la causa real en tu caso y vamos a crear una receta para ti, que es el tercer paso. Una receta muchas veces contiene 2 cosas: el tipo de medicina que tienes que tomar y cuánto tienes
tienes que tomar con qué frecuencia. Entonces, para nuestra receta también necesitamos saber el tipo de medicina que tienes que tomar, es decir, las actividades de aprender que tienes que hacer, y 2, cuántas horas de estas actividades tienes que hacer y con qué frecuencia. Y para saber esto, hay 2 conceptos fundamentales de la vida que tenemos que entender. El primero es algo que he robado del mismísimo Alex Hormozi. El concepto es que la vida no es justa, pero tampoco es irrazonable. ¿Qué significa? Pues tenemos 2 cosas. Tenemos el output, es decir, los resultados o lo que quieres conseguir, y tenemos el input, es decir, las actividades o el trabajo que tienes que hacer para conseguir el output. La idea es que hay nivel de input que puedes hacer que, si lo haces, sería irrazonable que no consigas el output que busques. Y en tal caso, como la vida no es irrazonable, lo conseguirás. Y esto funciona incluso mejor para las cosas que solo dependen de ti, como mejorar tu habilidad de hablar un idioma. La pregunta es, ¿cómo sabemos el nivel de input que tenemos que hacer? Pues aquí viene el segundo concepto. Es un concepto que se llama la regla de 10.000 horas. ¿Te suena, no? La idea es que si tú pasas 10.000 horas haciendo cualquier cosa, te convertirás en experto. Entonces, ¿te estoy diciendo que tienes que pasar 10.000 horas para quitarte este problema de no poder hablar el idioma? Pues no. Pero, de hecho, estuve viendo un vídeo de Brandon Carter y él dijo que podemos tomar las 10.000 horas y dividirlas por pasos o niveles. Entonces, vamos a dividirlas por 10. Llegamos a 1.000 horas. Después de 1.000 horas, no serás un experto, pero tampoco serás malo, ni muchísimo menos. Entonces, la misma pregunta, ¿te estoy diciendo que tienes que pasar 1.000 horas para quitarte este problema? Pues no necesariamente, pero sí que te estoy diciendo que si pasas 1.000 horas a partir de ahora mismo haciendo el input correcto, será irrazonable que sigas con el mismo problema y por lo tanto no lo tendrás. Y encima, si estás al menos dispuesto a pasar 1.000 horas haciendo esto, el problema se te irá, porque en vez de pensar, ay, es que aún no lo puedo hablar, pensarás, bueno, es que aún no he cumplido con los requisitos. Y así te quitas la frustración. Bueno, si tenemos que llegar a 1.000 horas, ¿cómo las dividimos? Pues como quieras. Las únicas reglas que te doy son, tienes que pasar al menos 1 hora al día mínimo y que vamos a enfocarnos en estas 8 actividades. Ver contenido, escuchar contenido o música, leer y crosstalk, que es hablar con un nativo del idioma que aprendes, que esté aprendiendo el idioma que hablas, para que las dos podáis hablar en vuestras lenguas maternas. Estas son las 4 mejores actividades que puedes hacer para aumentar tu conocimiento subconsciente. Las llamamos la lista número 1. Luego, hablar con nativos, hablar contigo mismo, el shadowing y ejercicios específicos para practicar el habla. Estos son las 4 mejores actividades para practicar el habla. Las llamamos la lista número 2. Si quieres hacer algo aparte como Duolingo o incluso Anki, puedes hacerlo, pero no cuenta para las 1.000 horas porque no es el input que más lleva al output que queremos. Vamos a decir que tú crees que puedes pasar 2 horas al día haciendo el input. Primero, te digo que es muy probable que puedas pasar al menos 1 hora más si sumas el tiempo que pasas, por ejemplo, conduciendo, cocinando, haciendo ejercicio que puedes hacer mientras escuchas algo. Luego hay el tiempo que pasas haciendo tonterías que no son productivas, por ejemplo, viendo vídeos, series, películas, algunas que ya has visto. No mientas, ¿eh? Yo también hago lo mismo. Y bueno, ojo, tampoco estoy diciendo que no lo hagas, sino que lo hagas en el idioma que aprendes, porque así se convierte en una tarea productiva. ¿Vale? Un truco para ti. Entonces, vamos a dividir esas 3 horas dependiendo de tu causa principal. Si tu causa principal es la primera, pasas entre un 70 y 80% de las 3 horas haciendo las actividades de la primera lista y el resto de tu tiempo con las actividades de la segunda. Si tu causa principal es la segunda, pasas entre un 70 y 80% de tu tiempo haciendo actividades de la segunda lista y el resto de tu tiempo con las actividades de la primera. Si aún no estás seguro de cuál es tu causa principal, pasas entre un 60 y 75% de tu tiempo haciendo las actividades de la primera lista y el resto de tu tiempo con las actividades de la segunda, porque sinceramente la falta de conocimiento subconsciente es mucho más común y pide mucho más tiempo para superarla. Recomiendo que intentes diversificar las actividades que utilizas. Es decir, si hay alguna actividad de las 8 que aún no estás haciendo, pruébala. Te aconsejo que priorices las
las actividades que crees que puedes hacer durante más tiempo sin aburrirte y sin muchísimo esfuerzo. Es que cuanto más tiempo pasas haciendo estas 8 actividades, mejor. Ten en cuenta que con tiempo tu problema real o tu causa principal puede cambiar. No pasa nada. De hecho, es algo bueno. Es una señal de crecimiento. En el caso que te pase, solo tienes que volver a hacer estos pasos y cambiar la receta. Unos consejos adicionales. 1. Hacer amigos que sean nativos. Y no solo hablo de personas con las que puedes hacer un intercambio de idiomas, sino amigos de verdad con los que puedes hablar casi todos los días. Es verdad que no es fácil y pide mucho tiempo encontrar a gente así, pero es una buenísima inversión de tiempo porque te van a decir cosas que son relevantes para ti en el contexto de tu día a día y encima vas a tener a alguien con el que puedas practicar sin sentirte incómodo. 2. Grábate. Vas a ChatGPT, le pides un tema al azar y te puedes hablar del tema tranquilamente durante 10 minutos y te grabas. Esto es como ir al gimnasio y hacerte fotos cada semana. Es que no ves el progreso hasta que mires las fotos de hace 2 o 3 meses. Así sabes que estás mejorando y el mismo pasa en este caso. Encima, así sabrás cómo suenas de verdad y será más fácil mejorar tu pronunciación. 3. Ver este vídeo porque hay un truco secreto que te va a gustar muchísimo.